Vamos a abrir la palabra en esta mañana. Tenga la amabilidad de abrirla en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos desde el 18 en adelante. Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Si usted lo tiene, por favor me dice un fuerte amén. Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, en esta mañana tomamos esta escritura, el relato de tu nacimiento, para que 2000 años después podamos seguir aprendiendo, en este caso del personaje que domina la descripción, que es José. Ayúdanos, Señor, que al igual que a José, nuestra mente se abra para comprender cuáles son los propósitos que tú tienes para nosotros en la vida. Háblanos al corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, es un texto muy conocido. Generalmente se predica en las Navidades y, entre otras cosas, el personaje que domina lo que hemos leído esta mañana es José. Aunque aparece el nombre de Jesús, aunque se menciona tanto su nombre humano Jesús como también Emmanuel, lo que dominará toda la descripción que hace Mateo 1 del 18 al 25 es este personaje llamado José, el padre humano de Jesús. El personaje que estuvo ligado junto con María al nacimiento del Hijo de Dios. Bien, lo primero que uno hace, amados hermanos, cuando comienza a estudiar los textos, y esto es algo que vale la pena que usted aprenda cuando lee un texto bíblico, bueno, en el caso nuestro, porque es nuestra profesión, ya de por sí uno lo practica. Y lo primero que quisiera que aprendiéramos es cuál es el aspecto teológico que está en el pasaje que estoy leyendo. El aspecto teológico se refiere al mensaje global del pasaje. El aspecto teológico es lo que va a dominar precisamente en eso, en la parte de la teología, lo que me está enseñando el texto. Y el aspecto teológico, entonces, ¿cuál es? Versículo número 21.
Miren ustedes, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Fíjese bien, Jesús se le llama, ¿por qué? Ahí mismo dice el versículo 21, porque Él salvará ¿a quiénes? A su pueblo de sus pecados. Ese es el primer tema teológico, que Jesús es el hombre que va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo va a hacer? El nombre de Jesús va a estar ligado a la parte humana. Por eso es que Jesús es Dios salvará o Dios salva. Entonces, ese es el primer aspecto en el punto de vista teológico, que ahí se nos describe a un hombre que Él va a salvar al pueblo y lo va a hacer a través de la cruz, a través de su muerte en expiación por todos. Y el otro aspecto teológico que está en el texto, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, mire cómo es la cosa. Lo teológico me está comunicando que desde el punto de vista humano, Jesús va a morir en una cruz. Jesús va a ser maltratado. Jesús va a llegar hasta la tumba. Pero la otra parte teológica es que no se va a quedar ahí, porque ese Jesús no solamente es hombre, ese Jesús también es Emmanuel, que significa Dios ha venido a la tierra por medio de su Hijo. Y si Jesús representa la cruz, Emmanuel, ¿qué va a representar? La resurrección. ¿Están aquí todavía, hermanos? Si Jesús representa el sacrificio, Emmanuel representa la resurrección. Si Jesús representa la parte humana, Emmanuel representa la parte divina. Eso es el aspecto teológico. El aspecto literario. El aspecto literario es cómo el texto está estructurado. Si usted puede ver desde el capítulo 1 de Mateo, desde el versículo 1 al versículo 17, ¿qué es lo que abunda ahí? ¿Qué es lo que abunda? Los nombres, las listas. Quiere decir entonces que Mateo 1, desde el 1 al 17, ese aspecto literario es genealogías, como cuando usted leía el libro de Crónicas, como cuando usted lee los primeros capítulos de Nehemías, que ahí va a comenzar a leer, y fulano de tal engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a fulano de tal. A eso se le llama, la palabra original es las toledot, las genealogías. Y lo primero que Mateo explica del 1 al 17 es la genealogía de Jesús. Pero a partir del versículo 18 al 25, esto es lo que se conoce como el primer relato. Y esto es otra cosa. Ya el relato, cuando yo estudio Mateo y veo este primer relato, para que sea un relato, primero tienen que haber personajes. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en Mateo 1 del 18 en adelante? Léalos ahí usted. ¿El nacimiento de quién? Primer personaje. Fue así. Estando desposada, ¿quién? Segundo personaje. Su madre, ¿con quién? Con José. Tercer personaje. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuarto personaje. Quinto personaje es el ángel. Entonces, para que sea una narración, deben de haber personajes, debe de haber, como se le conoce, una trama, debe de haber una historia que contar. ¿Y cuál es la historia que se cuenta? Que José se iba a casar, pero mientras se estaba cumpliendo el tiempo de desposorio, la muchacha con la que se iba a casar salió encinta de parte del Espíritu Santo.
Entonces, la trama del relato. Ya tenemos personajes, ya tenemos trama y algo que se conoce también como el nudo. ¿Cuál es el nudo? El problema que se presenta. ¿Cuál es el problema? Que José no puede cumplir sus propósitos, sí, porque de repente su prometida salió encinta. Entonces ese es el tercer elemento de un relato. Y el cuarto es el desenlace. El desenlace es cómo se va a resolver esa historia. ¿Terminó esa historia de manera trágica? ¿Terminó esa historia de manera alegre? ¿Terminó esa historia de manera ilustrativa? Y por eso es que desde el punto de vista literario esto es una narración. ¿Cuál es el aspecto histórico? Y miren que le estoy dando las herramientas de trabajo que uno de predicador utiliza algunas veces. El aspecto histórico es en qué momento de la historia nace Jesús. ¿Quién está gobernando cuando nace Jesús? Dice Mateo. Herodes el Grande. Si alguien se pregunta o dice, los tiempos en que vivimos son difíciles. No, pero también los tiempos en que nació el Salvador fueron tiempos difíciles. Porque este Herodes el Grande va a narrar que cuando se dio cuenta que había nacido un niño que le llamaban el rey, ¿qué mandó a hacer con todos los demás niños? Esa es la parte histórica, lo difícil, lo oscuro que vive Jesús al nacer, lo que tiene que sobreponerse José, lo que tiene que sobreponerse María para que el niño se críe. El aspecto geográfico son las ciudades que aparecen ahí. Y las ciudades la tenemos en el versículo 1 del 2, cuando dice, cuando Jesús nació, ¿a dónde? ¿Tienen ahí en sus Biblias? ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Entonces, el aspecto geográfico es cómo van a recorrer José y María ese itinerario de dificultades que viven. Bien, eso es desde el punto de vista introductorio a lo que queremos aprender en esta mañana. Vamos al pasaje de lleno para que podamos ponerle ya la practicidad a esto. Fíjense ustedes el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Lo primero que quiero que aprendamos en esta mañana, amados hermanos, que todos nosotros en esta vida tenemos un propósito. ¿Le puede decir al que está a su lado, por favor? Todos tenemos todos. Bien. Como le dije al principio, el relato nos va a hablar de José. José, para esta época, es un hombre mayor. Según algunos estudiosos, según algunos biblistas, José, cuando desposó a María, José tenía aproximadamente entre 35 a 45 años. Era un hombre mayor. Para la época, llegar a 40, 45 años era lo que hoy podíamos decir unos 60, 80 años. No habían vacunas como las tenemos hoy nosotros. Los estilos de vida no eran tan fáciles. La alimentación en un pueblo como Galilea, pues, y de acuerdo al trabajo que José realizaba, no era algo que podía tener muchas cosas en abundancia, sino que iba saliendo poco a poco. Y encontramos a José, cuando usted lee los textos del Nuevo Testamento, desde el Mateo hasta Juan, ¿cuál es la última vez que aparece José en la descripción del texto bíblico? A ver, ¿quiénes leen la Biblia? Como no aparece en otro texto. ¿Cuántos años tiene Jesús cuando deja de aparecer José? Cuando lo presentaron en el templo. Que tenía Jesús 12 años. Quiere decir que desde esta época hasta que Jesús tiene 12 años fue nada más el episodio de la vida de José.
no aparece más José en la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque él es un hombre mayor. En cambio María para la época podrá haber tenido entre 12 a 16 años de vida. Y María en los textos bíblicos, ¿cuál es el último texto bíblico donde aparece María? A ver, ustedes que lean la Biblia. ¿A dónde? Cuando fue llevado, cuando fue ascendido. Exacto. Bueno, y solo usted lee la Biblia. Aparece en la cruz, aparece en la resurrección y aparece allá en el libro de los Hechos cuando ellos están esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, usted se da cuenta, la distancia en edades quiere decir entonces que María vivió más tiempo que José y que José solamente fue un periodo de 12 años. Fíjese bien, lo que vamos a usar aquí esta mañana. Fueron 12 años que fueron suficientes para que José cumpliese el propósito de Dios en su vida. La pregunta esta mañana es: ¿y nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios en la vida de nosotros? A ver, y ustedes yo sé que son lectores de la Biblia, ¿por qué José tenía que ser el papá humano de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué genealogía? ¿De quién? ¿Y de quién era la genealogía de José? ¿De quién era? Ahí lo dice el texto, hermanos. ¿De quién venía José? Vamos a ver, no creo que no lo hayan encontrado. ¿De quién? De David. Si José no es el padre de Jesús, no había ninguna vinculación con la línea de David. Por lo tanto, José en la vida de Jesús cumple un propósito que ya había sido establecido. ¿Por quién? Entonces, José tenía que ser el papá de Jesús humano, porque si no, no había manera que lo vincularan con aquella promesa que decía que detrás de sus lomos o de sus lomos iba a estar siempre alguien en el trono. José viene de la línea davídica y por lo tanto Jesús también viene de la línea. Volviendo al punto, entonces José, el tiempo de vida que le quedó, cumplió los propios propósitos de Dios para él. Ahora, ese es el caso de José. Con solo 12 años que le quedaban de vida, ya en lo último de su existencia, José cumple el propósito de Dios. Pero aquí José no es el problema somos nosotros. Si esta mañana nos preguntamos, ¿y nosotros estaremos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos años tiene usted? No me diga. Pero si usted es joven, la pregunta es si a esta edad ya está encaminado en el propósito que Dios tiene para su vida o está extraviado. Si usted es un joven adulto, pregúntese en la vida que está llevando si ese propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros. Si usted es un adulto mayor, con el respeto que me merece, usted puede preguntarse: ¿y toda la vida que he vivido en el pasado ha valido la pena para decir que Dios ha cumplido su propósito en mí? Esta es la reflexión de esta mañana. José cumple el propósito de Dios. Y este es el título del sermón de esta mañana: los propósitos de Dios y los propósitos nuestros. Porque nosotros a veces tenemos propósitos diferentes a los propósitos de Dios. Ya lo dice el profeta.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. ¿Y qué pasa cuando en la vida yo quiero cumplir mis propósitos? ¿Y qué pasa cuando en la vida Dios me revela sus propios propósitos? Esta mañana, amados hermanos, Dios nos va a enseñar que cuando queremos cumplir los propósitos de Él, muchas veces los propósitos de Dios entran en contradicción contra nuestros propios propósitos. No sé si me está captando la idea. Porque ¿cuál era el propósito de José? ¿Cuál era el propósito de José? A ver, tener una descendencia, formar un hogar con María. Hay un análisis de la vida de José desde el punto de vista psicológico y antropológico que no tengo el espacio para poder explicárselo, pero ¿por qué había llegado a tal edad sin haberse casado y sin haber tenido hijos? Pero no es el tiempo ahora para eso, quizás algún día lo analicemos en Entre Hombres. Pero el punto es que ya está en el ocaso de su vida, y cuando se le presenta la última oportunidad, los propósitos de él son formar un hogar, tener una descendencia. Pero cuando él tiene ese propósito, ¿qué le sale en el camino? Los propósitos de Dios. Y ahí está la tensión. La tensión no solamente que vive José, sino que también nosotros en el siglo XXI seguimos viviendo esa tensión entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Siempre a veces nos preguntamos y la gente dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que querés en la vida? No, es que no se trata de lo que yo quiero en la vida, se trata de lo que Dios quiere de mí en esta vida. Yo puedo tener miles de cosas que quiero, yo anhelo hacer muchas cosas, pero la pregunta es, y debería de ser esta mañana, no preguntarme lo que yo quiero, sino preguntar lo que Dios quiere de mi vida. Ahora, quiero decirle, no significó esto que cuando José decidió hacerle frente a este problema, no significó que los propósitos de él no se cumpliesen, pero no se cumplieron en el tiempo que él quería. Se cumplieron en el tiempo que Dios quería. Porque al fin y al cabo, según un análisis muy serio de los textos bíblicos, José llegó a tener por lo menos 4 hijos más con María. Es decir, formó una descendencia, pero no se hizo cuando él quería. Se hizo cuando ¿quién quería? Cuando Dios quería. Y ahí está entonces el dilema del drama humano nuestro, en el que vivimos peleando sobre lo que yo quiero, esta mañana Dios te dice, es cierto, vos tenés sueños, vos tenés anhelos, vos tenés propósitos, pero también yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso esta mañana no se trata que Dios quiere frustrar tus sueños o tus anhelos. Se trata que Dios quiere que le des prioridad a los sueños que Él tiene para con tu vida. Y esto es lo que hace José. Esto es lo que hace José. José estaba viviendo un tiempo que se le llama el desposorio. Prácticamente ya estaba ligado a María, solamente estaba esperando lo protocolar desde el sistema cultural para poder llevársela. Pero el engagement, el trato, la parte que ya estaban amarrados, ya era así. Pero nos damos cuenta que en eso sucede un problema. ¿Y el problema cuál es? Dice el versículo 18, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres hemos venido a la casa de Dios esta mañana? Levante la mano.
¿quién creería que su prometida le diga: he salido embarazada del Espíritu Santo? Así ya hablando cabal, seriamente, ¿quién creería eso? Fíjate, mi amor, que yo sé que nos vamos a casar en diciembre, pero estoy embarazada del Espíritu. ¿Qué le parece? No, claro, es fácil leerlo desde una óptica evangélica. Ay, qué lindo el relato de Jesús. Ay, qué precioso que concibió del Espíritu. No, hombre, pero estar en el momento, hermano. Estar en el momento. Como le repito, más que la masculinidad latinoamericana, ¿va? No, yo vi que te vio. No, si es que estabas coqueteando con él. No, y ahora que le dije que esté embarazada. Dígame usted. Ya sea a lo macho, hermano, a lo macho, ¿aguantaría usted esa carga? No, pastor, yo rápido veo donde hay una piedra para comenzar a tirarla. Como aquel hombre que se casó y la noche de boda llegó a la casa y le pegó una gran tastaseada a la esposa. Y dice: ¿por qué me pegas? Le dice: si no te he hecho nada, para que veas, desgraciada, el día que me hagas algo va a ser el doble. No es consejo, no es consejo. ¿Se da cuenta? Claro, pero José, me encanta este pasaje porque versículo 19, ¿ya lo tiene conmigo? José, su marido, como era, ¿qué dice? José dejó de ser justo a pesar de que le dio esa información, o que le dieron esa información. No, porque José, y a usted que le gusta notar, José tenía determinación. José sabía que la prioridad no eran sus propios propósitos, la prioridad eran los propósitos de Dios. Me encanta esto. José, como era justo. Si hubiera sido un salvadoreño de Ciudad Delgado, lo primero que hubiera hecho es publicar en Instagram: desgraciada, ingrata, jugaste con mis sentimientos. O lo que ponen los hombres despechados, una amargura, y que qué barbaridad, y que ya nunca vuelva a confiar, ya nunca tal cosa. ¿Qué hizo José? Como era justo, tuvo una determinación. Oiga esto, hermanos. José no le hizo caso a sus sentimientos del momento. No le hizo caso. Porque esto de estar en los planes de Dios, no hay que hacerle caso a los sentimientos, hay que hacerle caso a los propósitos de Dios. Todo en la vida tiene un propósito, sea bueno o sea malo. Yo anoche hablaba con una familia de la iglesia que está pasando un gran problema. Yo le digo: mire, no se preocupe, sea cosa buena o sea cosa mala, Dios tiene un propósito. Lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le revele cuáles son los propósitos que Él tiene. Quizá en este momento no lo comprendamos. Quizá en este momento estemos meditando que estamos desamparados, que estamos solos. ¿Cómo se siente un hombre que le dice a su prometida que está embarazada? Pues, pero él, a pesar de eso, dice el texto, él siguió siendo justo. Versículo 20, hay una frase ahí: y pensando él en esto. Se imagínese todo lo que hay en la mente de José. O sea,
todavía no le ha revelado el ángel de quién es el hijo. Por eso dice, y pensando él en esto, o sea, una serie de controversias en su mente, que yo quería hacer esto con María, que yo quería a mis hijos, que yo quería Josecito o Josecita. Dios no está arruinando tus planes, solamente te está diciendo que la prioridad debe de ser Él. Eso te está diciendo nada más. Porque Dios no le truncó los sueños a José. Simplemente estaba pasando por un periodo en el que debía determinar que la prioridad era cumplir los propósitos de Dios en su vida. Pero ¿qué hubiese hecho alguien desesperado? Lo primero es ir a denunciarla. Lo primero es, señores, yo me iba a casar con esta jovencita y salió embarazada. A María le tocaba ser apedreada, ser denigrada. Pero José, como es un hombre determinado, como es un hombre que se alinea a los propósitos de Dios, no se enloqueció, no se desesperó. Vivió José lo que dice aquel salmo: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo vive usted los procesos de su vida en los cuales usted se siente desesperado, se siente sin salida, se siente que ya no hay mecanismo alguno que pueda hacer posible lo que usted anhela? Haga lo que hizo José. Señor, no comprendo este periodo de mi vida, no comprendo este suceso de mi vida, solamente, como predicamos el viernes, estoy en tus manos y le voy a dar prioridad a tus propósitos, y después de eso, que sea lo que tú quieras con mi vida. No sé, es que Dios no ha venido a truncar sueños, Dios no ha venido a arruinarle la vida a nadie. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, iglesia. Aquí José no entendía las cosas. Aquí José estaba lleno de dudas, estaba lleno de contradicciones, pero no hizo ninguna locura, no hizo ninguna estupidez. Como era justo, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y hasta que piensa él en eso, ¿qué dice el pasaje, hermanos? He aquí, hasta entonces, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, ¿qué cosa? Hijo de David. Primero, le dice su nombre. El ángel representa la presencia de Dios. Lo primero, cuando le dice su nombre, es que habla de intimidad, que habla de conocimiento, que habla de un Dios que conoce a sus hijos por nombre. Es más, dice Apocalipsis, si a usted no le gusta su nombre actual, dice Apocalipsis que Dios nos ha dado un nombre nuevo en la gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Y Dios nos conoce. Mire, dice la Biblia que Dios nos conoce tan íntimamente que incluso sabe el número de cabellos que están en nuestra cabeza. Bueno, en algunos no tendrá problemas porque son pocos. Y aunque usted se lo pinte de amarillo, de verde, de morado, el pelo, de lo que quiera, Dios conoce cuántos cabellos usted tiene en su, porque Él lo formó desde el vientre de su madre. Entonces, lo primero que le dice a José en medio de esta dificultad, en medio de esta contradicción, en medio de este aparente momento que se le truncan los sueños a José, en este momento le dice: José. Y lo segundo, después de que le dice el nombre José, ¿qué le dice? Hijo de David. ¿Sabe qué le está diciendo el ángel con esta frase? Que Dios trabaja con propósitos. Lo que le decía,
la conexión que Jesús tiene con el linaje de David solo iba a ser posible por medio de José. Entonces cuando le dice el ángel, hijo de David, le está diciendo, Dios es un Dios de promesas. Dios no es un Dios de emociones. Dios no es un Dios de caprichos. Dios trabaja conforme a las promesas que Él ha hecho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso esta mañana Dios le dice a usted, hijo lindo, quizás no estés viviendo lo más feliz que pudieses estar, pero yo te he prometido que los planes que tengo para tu vida son planes de bien y no de mal, y te voy a dar el fin que tú esperas. Hijo de David, promesas. Dios trabaja con las promesas que nos ha hecho. El problema para nosotros es que queremos que esas promesas se cumplan ya. Claro, ¿y cómo no iba a creer eso José? Querer eso José, lo mismo que Abraham. Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, tiene 75 años. 75, imagínense un hombre de 75 años. Y le dice Dios a este hombre de 75 años, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, tierra que fluye leche y miel. Y no solamente eso, Abraham, te voy a dar un hijo y de tus lomos van a nacer miles de personas. A un anciano de 75 años que ya le están cayendo los dientes. No comprendemos los tiempos de Dios, porque Abraham se desespera, y en el capítulo 15 de Éxodo o de Génesis hace y dice, bueno, ya en el camino en el que está a la tierra, él dice a Abraham, este siervo damaseno me va a servir para que yo lo herede, creyendo en un criado que él tiene en la casa. Pero Dios no le había dicho que le iba a dar un criado. ¿Qué le iba a dar Dios? Un hijo. Pasa el tiempo y va transcurriendo el tiempo, y a todo esto Abraham ya va creciendo. Han pasado 20 años ya y no vea ni un hijo. Y a Sara, que es su mujer, pues ya está viejita y ya no le viene el periodo. Por eso dice la segunda opción, bueno, entonces a través de esta sierva Agar, dice Sara, vamos a tener un hijo, y nace Ismael. Pero Dios no le había dicho que iba a ser un hijo de la sierva. Le había dicho que iba a ser el hijo de la promesa. Y después de 25 años, ¿cuántos años? Nace Isaac. ¿Por qué nació Isaac? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si le dijo que iba a nacer un hijo de sus lomos, es porque de sus lomos iba a nacer un hijo de promesa. Y luego en el capítulo 22 de Génesis le dice, dame ahora tu hijo, tu único, para que lo sacrifiques. Esa era la última prueba. Pero Abraham ya había aprendido. ¿Qué había aprendido Abraham? Que si está en las manos de Dios, no hay que sofocarse, no hay que desesperarse. Dios sabrá cuándo y cómo nos va a responder. Dice, cuando ya estaba a punto de sacrificar a Isaac, de repente apareció en la zarza un animalito. Ahora Dios ha conocido que sí confías en Él. Pero, claro, vivir esos momentos que vive Abraham, vivir estos momentos que vive José, vivir esos momentos que usted está viviendo esta mañana. Hermano, si hay algo que le puedo decir en esta hora es, no se desespere. Si usted está en las manos de Dios, Dios tiene el control de todo y le va a responder de acuerdo a sus propósitos. Solamente que no se desespere, no haga locuras, no haga cosas que más lo van a emproblemar.
José, hijo de David, después de la coma, ¿qué es lo que le dice? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. 24. Y despertando José del sueño, esa palabra me encanta. ¿Qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿A dónde vas a descansar tú esta mañana? ¿En tus propios propósitos? ¿En tus propios planes? ¿O en los planes de Dios? ¿Qué es lo que te tiene amargado y desesperado esta mañana? ¿Creer que Dios ha frustrado tus sueños, tus anhelos? No, hermano, no, hermana, Dios no te frustra nada. Lo que Él quiere es encaminarte para un futuro glorioso que tiene preparado para ti. Y por el tiempo finalizo en el 25. ¿Qué dice el 25? Pero no la conoció. La palabra conocer es estar íntimamente con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pregunta: ¿frustró Dios el deseo de José de tener una descendencia? No. Simplemente que ya no se hizo en el tiempo que él creía que debía hacerse, se hizo en el tiempo que Dios tenía establecido hacerse. Lo mismo te dice a ti esta mañana. Dios no ha venido a destruir tus sueños y tus anhelos, solamente que Él quiere que le des prioridad a sus propios propósitos. La gente que no le da la prioridad a los propósitos de Dios, sino que le da prioridad a sus propios propósitos, tarde o temprano viene arruinada, viene problemada, viene desesperada, porque le quiso dar prioridad a los propósitos de ella, de él. Pero si usted esta mañana le comienza a dar prioridad a los propósitos de Dios, amados hermanos, por eso dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Porque cuando yo estoy en los propósitos de Dios, Él se encarga de que también mis propios propósitos se cumplan. Pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? Ya no te preguntes esta mañana qué es lo que yo quiero en la vida. Pregúntate qué es lo que Dios quiere para ti en esta vida. Ya no te preguntes qué es lo que yo voy a hacer en este momento. Pregúntate qué es lo que Dios va a hacer conmigo en este momento. No temas, no te desesperes. A José no le arruinó su sueño de formar un hogar y tener hijos. A José no le arrancó su descendencia humana. Le repito, dicen algunos biblistas que María y José llegaron a tener entre 4 a 6 hijos más aparte de Jesús. Claro, pero la prioridad no eran los 6 hijos. La prioridad era el propósito de Dios. La prioridad no era lo que José quería. La prioridad era lo que Dios quería. Por eso, iglesia, esta mañana pidámosle a Dios que los propósitos de Él sean la prioridad para cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura en esta hora podemos comprender que la prioridad deben de ser tus propósitos y no los nuestros. José entendió este principio y por eso fue bendecido posteriormente. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Seguimos orando.